La alta figura del conde Drácula, vestido con un smoking raído y una capa negra forrada en seda roja, llenaba amenazadoramente el salón inglés. Sus ojos oscuros miraban desde debajo de su arrugado entrecejo. Aquella expresión adusta dejó paso lentamente a una sonrisa siniestra cuando preguntó con un marcado acento continental: ¿Puede repetir lo que acaba de decir, profesor? El hombre mayor suspiró. He dicho, conde, ¿quiere saber lo que he prescrito a nuestra enferma señorita Westerna? Cualquier cosa que haga en relación con mi querida Lucy es del máximo interés para mí, profesor. El profesor Van Helsing sacó una enorme cruz de madera y se volvió para enfrentarse al conde. Drácula silbó y retrocedió, protegiéndose con la capa. Al pisarse una punta de la tela, tropezó en el mueble y derribó una mesita con una lámpara. Una explosión de humo sorprendió a ambos hombres. El conde tosió de manera incontrolada. Ahora que usted y su abogado, Jonathan Harker, han aprendido lo que creen que han aprendido, profesor Van Helston. Van Helsing puso los ojos en blanco. Es hora de que zarpe de estas costas hacia, continuó el conde Drácula. Se quedó momentáneamente sin palabras. La tierra de sus suecos. Mi nombre es Van Helsing, gritó el hombre, y quiere hacer el favor de llamar a mi país Holanda, idiota, insecto insolente, gritó el conde Drácula ya sin rastro de acento. ¿Tiene idea del talento impresionante que tiene ante usted? Lo único que veo ante mí es a un borracho sin ningún talento que no es capaz de recordar el guión. Ofendido, el conde Drácula se volvió hacia las luces. Stoker, despida a este imbécil inmediatamente. Van Helsing agarró la capa de Drácula y le tapó la cabeza con ella. Drácula a su vez agarró a Van Helsing del cuello de la camisa. Los hombres lucharon hasta que el conde le dio un segundo acceso de tos. Me he tragado un colmillo, bramó. Se desembarazó de la capa y golpeó a Van Helsing con un gancho derecha. La nariz de Van Helsing explotó en un manantial de sangre. En un arrebato de ira, bajó la cabeza y cargó contra el conde Drácula. Apártese, imbécil, me está manchando la chaqueta de sangre. En la parte posterior del suntuoso Lyceum Theatre de inspiración griega, Kinsey Harker negó con la cabeza. Así que ese era el gran actor estadounidense John Barrymore, dando tumbos en el escenario con una capa de mago barata. Esperaba más decoro incluso de Tom Reynolds, el hombre que interpretaba a Van Helsing y al que Kinsey había visto en una ocasión en Madame St. en el papel de Vinaigré. Ahora muy dolorido, el señor Reynolds había perdido el respeto por su colega actor e intercambiaba puñetazos con el tambaleante Barrymore. Era una visión sumamente impropia, el teatro no era un cuadrilátero de boxeo, había que seguir unas reglas de decoro muy específicas. Ver actores comportándose de un modo tan safio daba validez a todas las opiniones negativas que el público tenía de ellos. Aun así, Kinsey sabía que había tomado la decisión correcta al seguir el consejo de Basarab. Basarab era elegante y profesional, justo lo que Kinsey quería ser. Ahora bien, la triste imagen del escenario convertido en un circo no era la única cosa que inquietaba a Kinsey. Bram Stoker, un viejo irlandés grandote, con barba y el cabello pelirrojo salpicado de gris, estaba sentado en primera fila. Golpeaba el suelo con el bastón mientras gritaba: «Caballeros, son ustedes profesionales». Un hombre más joven, que estaba sentado junto a él, saltó al escenario para interrumpir la pelea. «Basta ya», gritó, «se están comportando como unos chiquillos». «Ha empezado él», rugió Reynolds, con las manos manchadas de sangre ahuecadas bajo la nariz. Barrymore trató de mantenerse en pie. «Señor Stoker, no toleraré la insubordinación de semejante zopenco insignificante. Exijo que lo despidan de inmediato». «Señor Barrymore, por favor, sea razonable». «Razonable es una cuestión de honor. No olvidemos que el productor de esta obra soy yo», le interrumpió Hamilton Day. «Yo decido a quién se despide y a quién no. Volver a asignar un papel sería un gasto innecesario. El señor Reynolds se queda». Entonces, señor Hamilton Day, productor de basura, ha perdido a su estrella. Y dicho esto, Barrymore bajó del escenario. Stoker se levantó, apoyándose pesadamente en su bastón. «Le he traído aquí desde América por la alta admiración que sentía por su padre. Que Dios dé descanso a su alma torturada. Él hizo su debut teatral en este mismo escenario. Basta de tratar esta obra como una de sus comedias estúpidas.
Tiene usted potencial para ser un gran actor dramático, aquí, en Londres, más grande incluso que Henry Irving. Él se arruinó con los males del alcohol después de asegurarse la fama, pero usted va camino a destruirse antes de que el público tenga ocasión de ver todo su potencial. ¿Va a despedir a este imbécil o no? Desde luego que no. El señor Reynolds ha sido un miembro leal de la Compañía Lyceum durante más de 30 años. Entonces regresaré a América en la primera chalana, sentenció Barrymore. Se volvió y se fue dando tumbos por el pasillo. Señor Barrymore, piense en lo que está haciendo, dijo Stoker en voz alta tras él. Se fue de Nueva York porque allí nadie contrataría a un protagonista borracho. John Barrymore se detuvo, se desequilibró ligeramente y se volvió hacia Stoker. ¿Cree que la suya es la única oferta que se le ha presentado a un hombre de mi talento? Dijo, iré a California. Me han ofrecido un papel en una película de cine. No olvide mis palabras. Lamentará este momento durante el resto de su vida. Kinsey había visto algunas de esas películas en París. Era un entretenimiento barato y le resultaba sumamente extraño que un actor serio pusiera interés en ello. Puesto que no había sonido, los actores tenían que sobreactuar para expresar su intención. De camino a la puerta, Barrymore chocó con Kinsey. «Mira por dónde vas, chico», dijo arrastrando las palabras. «Señor Barrymore, le pido disculpas». La puerta del teatro se cerró de golpe. El gran John Barrymore se había ido. Kinsey se quedó anonadado. Den y Stoker lo miraron. «¿Quién diantre es usted?», preguntó Den. «Esto es un ensayo privado. Siento llegar temprano, pero tengo una cita con el señor Hamilton Dane», dijo Kinsey. «Ah, sí. Usted es el tipo que viene por la beca. ¿Cómo se llama?» «Kinsey Harker». Stoker reaccionó como si hubiera tragado una mosca. «¿He oído bien?», continuó Kinsey. «Uno de los personajes de su obra es un abogado llamado Jonathan Harker». «Sí, ¿qué pasa?», bramó Stoker. «Mi padre se llama Jonathan Harker y es abogado». Al cabo de unos minutos, Stoker, Dane y Kinsey se apiñaron en la minúscula oficina de Stoker. Había carteles enmarcados que dejaban clara la hegemonía de Henry Irving en el Lyceum Theatre. Stoker parecía preocupado cuando Dane le pasó a Kinsey un libro con una brillante cubierta amarilla y letras rojas. «Drácula» de Bram Stoker. «¿Un personaje en una novela? Mi padre ni siquiera me lo había dicho», dijo Kinsey pasando las páginas. Al final tenía en sus manos una prueba de la hipocresía de su padre hacia las artes. ¡Qué fascinante! Había muchas preguntas que acudían a la mente de Kinsey y sin embargo se mordió la lengua. No quería empezar con el pie izquierdo y mostrar la misma falta de respeto por las reglas del decoro teatral que Barrymore. Un humilde aprendiz teatral nunca cuestiona al productor o al director de una obra, o al menos si quiere conservar el puesto. Y a él todavía ni siquiera lo habían contratado. Stoker le cogió el libro a Kinsey. «Esto es ridículo», bramó. «Basé el nombre en Joseph Harker, un director de escena con el que trabajé en los años 80. Cualquier relación con su padre es mera coincidencia, una coincidencia bastante notoria. ¿No le parece, Bram?», intervino Dane. «Drácula es mi novela y es completamente ficticia». «Nadie ha dicho lo contrario», dijo Dane, aunque creo recordar que insistió en hacer una lectura en escena para demostrar su copia. Todavía no entiendo el motivo. «Lo único que hay de entender es que el Copring es exclusivamente mío», gruñó Stoker, que entonces concentró su ira en Kinsey. «Lo siento, joven, pero el liceo no necesita contratar un aprendiz en ese momento. Gracias». «Pero, señor Stoker», el hombre se volvió para irse. Dane le puso la mano en el brazo y susurró: «Bram, estamos atrasados. Cualquier ayuda a esta producción sería muy beneficiosa. Hemos superado el presupuesto y nos falta personal. Y además acabamos de perder a nuestro protagonista». Kinsey se animó cuando se le ocurrió una idea. «Quizá pueda ayudarlos con su problema». Los dos hombres miraron a Kinsey. Era su momento. «¿Y si pudiera conseguirles al mejor actor de nuestra época? Un hombre del cual los críticos han dicho cuando representa a Shakespeare es casi como si en realidad estuviera viviendo el papel, caminando entre sangre, librando las batallas». «¿Está hablando de Basarab?», preguntó Dent. «Es amigo mío y estoy seguro de que su nombre en los carteles incrementaría la potencial taquilla y justificaría cualquier gasto extra en el que puedan incurrir». Dent levantó la ceja, sopesando la idea.
Stoker golpeó el suelo con su bastón. John Barrymore es la estrella de esta obra. Volverá. Salió del despacho gruñendo. Esas películas nunca llegarán a nada. Cuando Stoker estuvo lo bastante lejos para que no pudiera oírlo, Dent dijo: «Lo que olvida el señor Stoker es que el señor Barrymore tardará 3 semanas solo en llegar a California, aunque descubra que ha cometido un terrible error y vuelva con el rabo entre las piernas. Para entonces ya estaremos en bancarrota». Basarab está en París, a un día de distancia. En mi opinión, su elección es clara. Dent examinó los ojos de Kinsey durante un momento incómodo. «¿Es usted un hombre de palabra, señor Harker? ¿Un hombre de confianza?» «Sin duda que lo soy, señor Dent». «Bien, entonces quizá debería cenar conmigo», dijo Dent. «Creo que tenemos muchas cosas que discutir». «Quid verum atque decent» era el lema de la familia Stoker. Lo que es verdad también es honorable. El padre de Bram Stoker se lo había impuesto a sus 7 hijos, pero era un sentimiento que a Bram le resultaba excesivamente difícil de aceptar en estos días. «Taman and diab», maldijo entre dientes Bram en su gaélico nativo. Había esperado hasta que se hubo marchado ese molesto chico, Kinsey Harker, antes de salir de su oficina. Para mayor consternación oyó que el chico se iba a Hamilton Dean. Sin duda se dirigían al Ye Olde Cheshire Cheese, la taberna favorita de Dent, para hablar de Basarab. Daba la sensación de que Dent no iba a olvidarse del asunto, tal y como esperaba Stoker. Él siempre era meticuloso en su vida, incluso cuando cambiaba de profesión erráticamente. Todas sus acciones formaban parte de un plan mayor y bien concebido. Tener que lidiar una variable impredecible como Kinsey Harker en la mezcla era desconcertante. Drácula era la última oportunidad de Bram Stoker, una última oportunidad para reivindicarse como autor, una última oportunidad de vivir su sueño, una última oportunidad de conservar su teatro. Ahora que su hijo había crecido y se había emancipado, Stoker no tenía nada que lo esperara en casa. Incluso su hermosa mujer le hacía sentir que estaba de más, y a Bram ya no le importaba que el amor se hallara ausente de su lecho. El Lyceum había sido su verdadero hogar durante décadas, y moriría antes que permitir que alguien como Hamilton Dent se hiciera con el control. Stoker subió renqueando el escenario, tantas representaciones, tantos recuerdos en ese gran auditorio, y sin embargo había cambiado mucho. Aquel glorioso techo abovedado que tanto había amado había desaparecido. 2 filas de asientos adicionales entorpecían la labor de la orquesta. Stoker despreciaba la forma en que Dent estaba transformando su querido teatro clásico en una especie de cabaret. Aunque Stoker no se oponía a la nueva industria, creía que un teatro era un terreno sagrado. ¿Alguien modernizaría las catedrales góticas? Rió para sus adentros. Quizá Dent lo haría. Dent estaba obsesionado con los últimos artefactos modernos y había estropeado con ellos el teatro de Stoker. Había instalado un telégrafo sin hilos, ese invento de Marconi, con la excusa de que impidiera que los actores corrieran constantemente a recibir mensajes. Allí estaba también el nuevo foco de filamento concentrado, de Edison. Dean incluso había llamado al famoso arquitecto de teatros Bertie Kreuer para que rediseñara el interior del auditorio para proporcionarle una mejor acústica. Aunque detestaba el amor de Dent por lo nuevo y lo moderno, comprendía que era ese mismo amor el que permitía que Dent viera valor en las ideas innovadoras. Ese hombre percibía el potencial de la novela de Stoker, comprendía que las historias de terror que habían sido relegadas a lamentables panfletos finalmente estaban encontrando un público más amplio. Representar Drácula para competir con las exitosas adaptaciones de Frankenstein y Jekyll y Hyde podía reportarle una pequeña fortuna. Stoker tenía el teatro y Dane tenía el dinero, una combinación perfecta. Ahora bien, Stoker llevaba en la industria del ocio el tiempo suficiente para conocer la regla de oro: el que tiene el dinero impone las reglas. Dent se negaba a escuchar a Stoker. ¿Y por qué debería hacerlo si Stoker sabía tanto? ¿Por qué estaba fracasando su teatro? Bram siempre había tenido aspiraciones de convertirse en autor. En su juventud, para hacer honor a sus padres,
y al mismo tiempo permanecer fiel a sí mismo, había estudiado derecho en la facultad, pero nunca había dejado de escribir. Stoker había confiado en que sus maestros reconocerían su talento y que con su ayuda podría convencer a sus padres para que le permitieran cambiar su vocación. Desafortunadamente no iba a ser así, porque lo habían ensombrecido su amigo y compañero de clase Oscar Wilde. Bram y Wilde llevaron su rivalidad incluso al terreno sentimental. Bram amaba desde tiempo atrás a Florence Balcombe, la mujer más hermosa que jamás había visto. Sin embargo, fue Wilde, cortejándola con radiantes poemas de amor, quien la enamoró perdidamente. Quizá Florence tenía el pálpito de que Wilde prefería la compañía de hombres jóvenes, porque su relación finalmente terminó, y ella acabó aceptando la compañía de Bram. Ahora bien, al pasar el tiempo, él se dio cuenta de que la elección de Florence había sido motivada más por una cuestión de seguridad económica que de amor. Lo habían contratado como empleado en un buffet y Florence no quería vivir a duras penas con un artista vagabundo. Ansiaba formar parte de la alta sociedad londinense. Stoker negó con la cabeza. Tal vez Oscar había perdido a la dama, pero Bram continuaba codiciando el prestigio de Wilde. Para conservar la cordura mantuvo un pie en el mundo literario. Componía críticas teatrales para el Dublin Mail sin cobrar, después de escribir una brillante crítica de Hamlet de Henry Irving. Lo habían invitado al círculo de amigos de alta sociedad del actor shakespeariano en Londres.